Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos ejemplos acerca del ayuno. Y lo podemos ver que lo hacían en algunos de esos casos en momentos de prueba, de aflicción, cuando incluso había amenazas. Y sabe, por tal motivo, muchos han llegado a pensar que el ayuno o el ayunar es solamente en tiempos de dificultad. Y si bien es cierto, es bíblico, también creemos que el ayuno en primera instancia es para estar en comunión con nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comida y en algunos casos hasta de líquidos. Quiero que consideremos dos casos en la palabra de Dios. El primero, la reina Esther convoca a un ayuno. Pero antes de leer los versículos, recordemos que había un plan para eliminar a todo el pueblo. O sea, había amenazas, había prueba. Estaban pasando un momento de dificultad. Pero la reina Esther pidió a Mardoqueo que ayunaran a favor de ella y el pueblo, intercediendo. Acompáñenme a Esther capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí. Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. O sea, no va a comer ni va a beber en 3 días, noche y día. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. En esta última parte de este versículo, cuando ella dice, si perezco, que perezca, esto es un acto heroico, digno de elogiar hacia Esther. Digno de elogiar. ¿Por qué? Porque ella, aún ayunando y pidiendo al pueblo que también ayunaran a favor de ella estaba consciente que si no recibían la respuesta de Dios, o sea, la respuesta de protección de Dios, ella lo aceptaba. Aquí hay una enseñanza tan especial para nosotros, tan importante. ¿Acerca de qué? De la soberanía de nuestro Dios. Así es. Dios es soberano. Entonces, ella y el pueblo comienzan a ayunar 3 días, 3 noches, pero en ese proceso entienden y aceptan la voluntad de Dios. Por eso ella dice, si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Estaremos efectuando o llevando a cabo este tipo de ayuno? Por supuesto que en este caso Dios respondió al clamor de Esther cuando le dio gracia delante del rey. Esther capítulo 5, versículo 2 y 3. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Consideremos el segundo caso. Nehemías convoca a un ayuno. Y sabe, había un pueblo que había quedado en cautividad, o sea, estaban en gran mal. En gran mal. Había afrenta. Pero Nehemías convoca precisamente a ayunar. Y nos dice en la palabra de Dios, Nehemías 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y
oré delante del Dios de los cielos. O sea, ayuno y oración. Ayuno y oración. Oración y ayuno. ¿Sabe? Nehemías no era profeta ni sacerdote, pero él tenía una profunda conciencia del Dios Todopoderoso. Él tenía ese temor de Dios, pero él también reconocía, por ese temor que él tenía hacia Dios, él sabía que los problemas que estaban pasando en ese momento, esos problemas que había ahí, la causa era porque no le habían dado la gloria a Dios. ¿Qué enseñanza hay para nosotros aquí, verdad? ¿El ayuno es solo para pastores y líderes espirituales? Yo le hago una pregunta. ¿Será solamente para ellos el ayuno? O sea, el ayunar. Por supuesto que no. ¿Usted tiene una conciencia como Nehemías? ¿Usted y yo tenemos esa profunda conciencia como él? Y sabe, durante la oración y el ayuno, él reconoce que habían pecado contra Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Observen el tiempo prolongado de oración de Nehemías. Dice, día y noche que hago oración delante de ti. Dice, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Observen que se incluye él también. Porque desde luego que nosotros sabemos ahora, por ejemplo, usted y yo, que por la gracia de Dios hemos sido salvos, porque la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación solamente le pertenece a Dios. O sea, es por gracia. Hemos nacido de nuevo. Pero ahora, en Cristo, desde que comenzamos a caminar con Cristo, a obedecer su palabra, a conocer más de Él a través de su palabra, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos pidiéndole, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, tal vez hoy te fallé, ayer te fallé, perdóname, Señor. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacía Nehemías. Pedía, le decía a Dios, yo confieso los pecados, o sea, te pido perdón por todos aquellos que han pecado delante de ti, que han dejado de buscar tu rostro, tu presencia, pero también todos hemos pecado. Entonces podemos decir que en este ejemplo o en este caso, Nehemías oró y ayunó para estar en la presencia de Dios y reconocer que lo habían dejado, o sea, que habían pecado contra él. Hasta ahorita hemos considerado dos casos. Quiero que consideremos de la abstinencia de alimentos de Daniel y sus amigos. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo que sucede es que la comida y la bebida de los paganos eran consagradas a los ídolos. Entonces el comer de ellas era como rendir culto. Y en el versículo 12, Daniel 1:12, nos dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. En el caso de las legumbres puede referirse a trigo o cebada, también a vegetales frescos. De hecho, esto era permitido como parte de la dieta judía. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que después de estos 10 días el rostro de Daniel y sus amigos era mejor y más robusto que de aquellos que se alimentaban con los banquetes del rey.
Pero sabe, no sé si a usted le ha tocado escuchar que dicen algunas personas, algunos hermanos en Cristo que dicen, voy a comenzar a ayunar, dicen, pero voy a hacer el ayuno de Daniel. No sé si tal vez usted es uno de ellos, ¿verdad? Que ha dicho durante su vida cristiana que ha hecho ayunos. Bueno, nosotros a la luz de estos versículos podemos considerar que fue más una abstinencia de algunos alimentos y no precisamente un ayuno. ¿Por qué? Porque al final de todo seguían comiendo alimento. Sí, o sea, las legumbres seguían comiendo. Entonces, fue más una abstinencia de aquellos alimentos que eran consagrados a los ídolos. O sea, él no participó de eso. ¿Sí? Y Dios se glorificó en ellos. Entonces, creemos más que fue una abstinencia y no un ayuno, precisamente. Yo quise considerarlo porque tal vez, yo sé que algunos de ustedes lo tienen muy claro, otros no, pero para eso venimos a la iglesia, para estudiar su palabra, para aprender más de su palabra. Yo creo que por más años que podamos tener en el camino del Señor, nunca vamos a dejar de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos toda una eternidad para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, nosotros lo conocemos a través de su palabra. San Juan 5:39 nos enseña que ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de Él. Y la única forma de conocer a Cristo es a través de su palabra. El ayuno que Dios no quiere. Consideremos esta parte. El ayuno que Dios no quiere. Isaías 58, versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Observen, cuando ayunaban buscaban su propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo que sucede es que el pueblo se quejaba si Dios no reconocía sus acciones de gracias religiosas. ¿Sí? Pero Dios les responde en estos versículos y les dice que ese tipo de ayunos, o sea, sí estaban ayunando, pero no como Dios quería. Entonces, ese tipo de ayunos habían sido mediocres. ¿Por qué? Porque se trataba de ayuno fingido, un ayuno fingido. Y sabe, este tipo de ayunos, considerando estos versículos, el ayuno fingido trae como resultado engaños, injusticias, contiendas, disensiones, divisiones. Y todo ese tipo de cosas, por supuesto que excluye una posibilidad de hacer una oración genuina a Dios, o sea, una oración sincera, un ayuno sincero. Ese es el ayuno que Dios no quiere. Veamos entonces el ayuno que Dios sí quiere. El ayuno que Dios sí quiere. Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Observen con atención. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En esta última parte, no esconderse de su hermano se refiere a no levantar falso testimonio. Entonces, el ayuno correcto debía ser más que un ritual y una señal externa de arrepentimiento.
sino que más bien un ayuno correcto, un ayuno como Dios sí quiere, debe incluir esa penitencia sincera, o sea, esa humildad. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad ayunar de esta manera como Dios quiere? Y orar con el fin de abandonar el pecado, la opresión a los demás, pero en ese ayuno, en ese proceso, alimentar a los hambrientos y actuar con compasión hacia los necesitados. ¿Sabe? Aquí en esta parte, yo quiero que veamos lo siguiente. Seguramente usted ha ayunado a lo largo de su vida en Cristo, ¿verdad? Y muchos de ustedes, por supuesto que han hecho un ayuno donde toman tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, adoran a Dios un momento, alaban a Cristo, o sea, totalmente en comunión con Dios. Pero muchos de ustedes, muchos de nosotros nos ha faltado esta parte de Isaías 58:7. Ir en busca del hambriento y compartirles el pan. Es decir, usted dice, mañana usted propone en su corazón, ¿verdad? Dice, Señor, ayúdame, y usted va preparándose y dice, mañana voy a comenzar un ayuno. Y se levanta muy de madrugada, muy temprano, ¿verdad? Usted se levanta, toma un tiempo de oración y usted dice, a partir de esta hora voy a comenzar el ayuno. Y usted toma un tiempo de oración prolongado después, toma un tiempo de lectura de la palabra, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Tal vez toma un tiempo de adoración, de alabanza, o sea, comienza a cantar himnos, cantos que exalten a Cristo. Pero en ese proceso, qué bendición, si usted tiene la habilidad para preparar alimentos, ¿verdad? Y usted dice, voy a preparar estos alimentos y voy a ir en busca de alguien que no lo tiene. Ayunando, o sea, en ese tiempo de ayuno, usted se encuentra ayunando a Dios. Entonces usted prepara esos alimentos. O también dice, tengo algo de ropa en mi casa, realmente Dios me ha bendecido, voy a sacar cosas que realmente sí son de utilidad y voy a ir en busca de aquel que no tiene con qué cubrirse. Y usted se va, principalmente como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero si usted dice, yo quiero ir, me voy a ir por esta avenida, por esta calle, hay muchos indigentes que verdaderamente necesitan, muy necesitados de comida o de ropa. Esa parte es la que muchos no han hecho y es parte del ayuno. ¿Qué le parece? Qué bendición, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Pablo el apóstol se gozaba cada vez que tenía la oportunidad de dar, de compartir. ¿Usted y yo nos gozamos? Estoy seguro que sí. Para muchos de ustedes ya forma parte de sus hábitos, forma parte de su estilo de vida. Es decir, usted nomás ve una oportunidad, usted no piensa, simplemente da, Señor, voy a dar, Señor, voy a bendecir a este hermano, voy a bendecir a esta persona. Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, eso forma parte también del ayuno. Isaías 58, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Recordemos que Jesús ayunó por 40 días en el desierto para tener comunión con el Padre, según Mateo 4:2, sin comer nada. Esto es algo maravilloso. Solamente el Espíritu Santo es el que puede guiar con su ayuda a este tipo de ayunos. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Por eso venimos con la Biblia a nuestra iglesia. Y todos los que somos creyentes en Jesucristo, en su palabra bendita, gracias a Dios porque tenemos una Biblia, ¿verdad? Y todos venimos con la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, porque de ella nos alimentamos. Creemos que físicamente, ¿por qué no comenzar a quitar la cena, verdad? Después la comida, después el almuerzo, es para acostumbrar el cuerpo. Esto solamente son sugerencias, ¿verdad? Si la persona está bajo medicamento, es un rotundo no. O sea, no practicar el ayuno. Pero eso no le exenta a usted de orar, de adorar a Dios, de ir en busca del necesitado y compartirle de lo que Dios le ha bendecido.
Cuando comienza el ayuno, ya cuando usted dice, ya estoy en el ayuno, pues es primero ofrecerlo a Dios en oración, tomar un tiempo prolongado de oración, no hacer esfuerzos físicos. Creemos que si usted desea tomar agua, adelante. Imagínese ahorita en estos tiempos de un calor intenso, ¿verdad? De verano. No jugos. Creemos que ya ahí, pues ya estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Se trata de un ayuno. En ese tiempo leer la Biblia, orar, adorar a Dios, convocar a otros a pedir perdón a Dios, pedir perdón por ellos, que Dios tenga misericordia, acordémonos de Nehemías, rogar por alguna necesidad también. De hecho, aquí en esta parte, no sé usted, pero me detengo un poco. Yo por lo general he escuchado lo siguiente. Dicen, le llega alguna prueba a su vida, vamos a suponer un ejemplo, algo físico, o sea, su salud. A usted le acaban de decir en unos estudios clínicos que tiene tal enfermedad. Y hay personas que dicen, voy a ayunar para que Dios me sane. No sé si a usted le ha tocado hablar con hermanos en Cristo, con amigos que dicen, voy a ayunar para que Dios me sane. Algunos, pero otros ayunan correctamente. No es en sí que esté mal, pero no es el orden. Estamos de acuerdo. ¿Por qué mejor, antes de que llegue la prueba, la amenaza, la dificultad, la afrenta, por qué mejor no hacer un estilo de vida de oración y de ayuno, de lectura de la palabra? Estamos de acuerdo. Ese es el asunto. Y durante el ayuno, también ir en busca de los que están necesitados, llevarles, compartirles el alimento, con qué cubrirse. La duración del ayuno. Esto depende de su compromiso con Dios. Ahora, ¿usted cree que Dios no va a querer que yo tenga tiempos prolongados de comunión con Él? Por supuesto que sí. Y no se me vaya a sentir. No se me vaya a sentir, pero una opinión personal. No creo que sea ayuno uno que se lleve a cabo de 7 u 8 horas. Eso es lo que yo creo. Mire, a veces nos malpasamos por cuestiones de trabajo, de ocupaciones. Almorzamos a nuestra hora, pero de pronto ya nos dieron las 3, 4, 5 de la tarde y no hemos comido. Entonces ya nos malpasamos más de 9, 10 horas. Y ya estamos ahí haciendo un ayuno que no es para Dios, obviamente. Dígame si no. Entonces, si consideramos el ayuno de Esther, por lo menos fueron 3 días completos. 3 días. 3 días ahora. Depende de su compromiso con Dios. Acuérdese lo que usted proponga en su corazón. Pero Dios siempre va a querer que entre más le busquemos. Más bien, Dios siempre va a desear más. Y Él nos ordena que busquemos su presencia. San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para finalizar el ayuno es entregarlo al Señor, orar un momento, adorar también. Y si usted hizo un ayuno prolongado, bueno, pues seguramente se lo han comentado algunas personas, hermanos, pues comenzar a comer algo ligero, ¿verdad? Fruta, algo dulce. Algunos de los propósitos del ayuno. Debe ser para Dios. San Mateo 6, versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces el propósito, o uno de los propósitos, porque podemos hacer una lista, ¿verdad?, de varios, debe ser para Dios. Sin duda, el ayuno es para Dios, es para estar en comunión con Él. Pero el ayuno también nos enseña a vivir en humildad, nos enseña a humillarnos delante de Dios. Salmo 35, versículo 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El cilicio era un saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. Otra de las cosas que el ayuno trae para nuestra vida, trae disciplina precisamente a nuestra vida espiritual.
Salmo 69, versículo 10. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y decíamos hace un momento, si nos trae humildad, lo contrario es que no vamos a hacer alarde de que estamos ayunando, ¿verdad? No vamos a jactarnos de que estamos ayunando. San Mateo 6, versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, la recompensa para ellos era que ser vistos por los hombres. ¿Usted y yo queremos esa recompensa? O sea, que los hombres, la gente nos diga, mira cómo se ve tan mal, esa persona está ayunando. Dios no quiere eso. Nosotros queremos, ¿sabe cuál? La recompensa de nuestro Padre Celestial, como lo leímos en San Mateo 6:18. Oramos a nuestro Dios en secreto. Y cuando salimos a la calle, salimos a nuestras actividades, lavamos, ungimos nuestro rostro, o sea, no demostramos que estamos ayunando, pero ¿sabe qué? Dios se va a glorificar en nosotros, nos va a dar más gracia. De hecho, al estar compartiendo la necesidad, Dios nos va a dar más compasión, más y más compasión por aquellos que están tan necesitados, principalmente de la salvación. Concluyo diciendo que si ayunamos es porque vamos a buscar su rostro en oración. Así es. La oración va en conjunto con el ayuno. Pero el ayuno es para pedir perdón por nuestros pecados, que Dios tenga misericordia de nuestra familia, nuestros seres queridos, aquellos que están lejos, que siguen rechazando su palabra, pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, porque si no hemos sido consumidos, es precisamente gracias a tu misericordia, porque nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Ayudemos al necesitado, pero en todo démosle la gloria a Dios. El verdadero creyente siempre tendrá el deseo de buscar la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Siempre tendrá ese deseo. Siempre. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.